En primer lugar, Ricardo, ¿cómo estás? Y bueno, preguntarte, luego de un análisis posterior, digamos, con una distancia de tiempo, ¿cuál podrías decir que fue el principal objetivo de las manifestaciones de las fuerzas de seguridad frente a la Quinta de Olivos en septiembre del año pasado? Y recordemos, en medio de un reclamo salarial, ellos manifestaban principalmente, pero bueno, protestas que también, recordemos, generaron bastante repudio por el modo en el que se realizaron, repudio de distintos sectores políticos y organizaciones sociales. Con respecto a los reclamos que se produjeron en el seno de la bonaerense en septiembre pasado, hay todo un mar de fondo, porque por un lado, desde luego, los reclamos salariales eran bastante legítimos, puesto que no se incrementaban desde principios de 2018, o sea, desde más o menos la segunda mitad de la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Pero ¿por qué saltó este problema recién a partir de mediados del año pasado? Porque de algún modo ese congelamiento salarial que empezó hace tanto tiempo no repercutió demasiado en los bolsillos de los uniformados, puesto que ellos equiparaban ese magro salario en blanco, lo vamos a llamar, con toda una serie de ingresos en negro, frutos de la recaudación de esa fuerza, la recaudación estructural que realiza esa fuerza, como tantas otras fuerzas de seguridad argentinas, a través de diferentes cajas delictivas. A partir de marzo del año pasado, a raíz de la cuarentena impuesta por la pandemia, la mayoría de esas cajas quedaron paralizadas, o sea, quedó paralizado la piratería del asfalto, se aminoró a niveles económicamente dramáticos el tráfico de drogas, como no había vida nocturna a raíz de la cuarentena, tampoco había boliches, no había prostitución, no había juego clandestino, y por primera vez la gran masa de uniformados tuvo que sobrevivir en base a esos magros salarios, y lo cierto es que no alcanzaban para nada. Tengo entendido que el gobierno bonaerense recompuso ese atraso salarial que padecían los integrantes de la policía bonaerense, pero digamos, recientemente hubo reuniones internas de la fuerza en la cual querían equiparar sus sueldos con los de la policía de la ciudad, que son un 7, un 8% más elevados que los que ellos empezaron a percibir a partir de las protestas de septiembre. Pero a eso, digamos, se le sumó otra serie de reclamos que más tenían que ver con la política que con la economía. Es bastante grave, puesto que se trata de una fuerza civil armada, ¿no? En ese sentido, el hecho de ser una fuerza civil armada, una fuerza de trabajadores armados, lo diferencia de todo tipo de trabajadores desarmados, quienes, por el hecho de no estar militarizados y por el hecho de no estar armados, pueden agremiarse libremente. Es una estructura militar, y la estructura militar, digamos, no cuaja con las estructuras sindicales, ¿no? Ese es uno de los tantos problemas que tienen las fuerzas de seguridad en Argentina. Bueno, recién también mencionabas esta decisión de desafectar a las 400 policías que participaron de las protestas. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Y bueno, ¿qué poder concretamente los sanciona? Yo pienso que, digamos, el problema de raíz
tiene que ver con lo que dije antes, y tiene que ver con el hecho de que, digamos, son fuerzas que sobreviven a partir de la recaudación a través de un montón de cajas delictivas. O sea, el problema de la fuerza de seguridad en Argentina no es una insubordinación en particular, sino un problema más bien estructural. No solamente sirve para emparejar los sueldos de la tropa y enriquecer a sus jefes, sino también, digamos, parte de ese dinero va a un sector del poder político y también va a un sector del poder judicial, ¿no? En ese sentido, digamos, para solucionar este problema, lamentablemente habría que cambiar la forma de administrar justicia en este país, o al menos en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y también la forma de hacer política en la provincia de Buenos Aires. Es un problema tan argentino como el dulce de leche, porque no es que en otros países no haya corrupción policial, porque, digamos, en otros países hay policías corruptos, pero cuando hay policías corruptos es porque fueron comprados por una organización mafiosa, porque fueron comprados por el crimen organizado. En cambio, acá es al revés, o sea, la policía compra delincuentes. Y repito, no solo la bonaerense, sino toda la fuerza de seguridad que existen en Argentina, son fuerzas que se autofinancian a través, como dije, de cajas delictivas, y en consecuencia se autogobiernan. Estamos hablando de estados que hay dentro del Estado. Bueno, y para ir a otro tema actual y un poco linkeado a esto que estabas diciendo del Poder Judicial y de las fuerzas que de alguna manera terminan trabajando juntas, a partir del caso del asesinato de Úrsula, se puso en debate público el rol y bueno, la capacitación de las fuerzas de seguridad en materias de género, y ahí existieron de hecho distintas opiniones a nivel público, desde diputados hasta el presidente, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, apuntó a ellos, digamos, desde un lugar crítico y planteó que el lugar que tienen los policías y los poderes judiciales hoy es nulo y hay que poner un límite a eso. ¿Qué pensás vos al respecto de la falta de formación en materia de género y crees que existe un sistema ágil para resolver estas problemáticas hoy tan graves en nuestro país? Sí, o sea, por empezar, los crímenes de género plantean un escenario que la sociedad o el espíritu público tiene, desde el punto de vista freudiano, muchas resistencias en visualizar, ¿no? Porque, digamos, es más fácil hablar de los homicidios en ocasión de robo, que paradójicamente representan, desde el punto de vista estadístico, un porcentaje mucho menor de asesinatos en riña, entre personas que se conocían previamente, asesinatos intrafamiliares, y entre los cuales están, desde luego, los crímenes de género, ¿no? Como el que sufrió Úrsula. De hecho, tengo entendido que uno de cada 4 o 5 asesinatos de género son cometidos por policías, ¿no? Ese, digamos, es un dato para tener en cuenta. Pero los otros 4 son cometidos por otro tipo de civiles que ni siquiera tienen un oficio tan violento como el de ser policía.